El rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, fue detenido. Fue detenido el rector, lo están acusando de posesión simple de drogas y hemos contactado precisamente al doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la NUYES. Acabamos de leer el comunicado que están publicando en estas últimas horas con el tema presupuestal, pero nos detenemos, doctor, en el tema que tiene que ver con el rector de la Universidad de Campeche. ¿Qué sucedió y cuál es la circunstancia que ustedes conocen y que están pues señalando públicamente? Bienvenido, Luis Armando, gracias por su presencia. ¿Qué tal, Carmen? Muy buenos días a tu auditorio. Bueno, pues en efecto, la mañana de ayer nos sorprendió la noticia de que mientras iba rumbo a su oficina, el doctor Abud, que estaba acompañado de su chofer y un colaborador más, fueron detenidos por la policía de Campeche, porque de acuerdo con la crónica de la policía, el parte policial, había una noticia, digamos, de una suburban que transitaba con armas y presumieron que el vehículo del doctor Abud era esa camioneta, aunque hay que aclarar que él iba en otra camioneta, no iba en una suburban, iba en otra marca de camioneta, y que cuando la policía se asoma por la ventanilla del vehículo, observa que tiene 5 bolsitas con presunta cocaína en la consola del vehículo. Y bueno, por esa razón lo ponen a disposición del Ministerio Público. Hay que decir que evidentemente ahí lo que está pasando es que estaban tratando de argumentar flagrancia. Ya de entrada te imaginarás que es muy extraño que se asome la policía, ¿verdad? Y ve ahí bolsitas que presume que son cocaína. Se lo llevan, lo mantienen detenido y hasta pues ya pasado el mediodía es cuando se fija esta acusación de posesión simple de drogas, que lo mantiene hasta hoy y presuntamente hasta las 9 de la mañana en esa situación de detenido. A las 9 de la mañana se aclarará su situación jurídica y se verificará si se califica como legal esta detención, en cuyo caso, bueno, pues se iniciará el procedimiento correspondiente y si no, pues seguramente se le dejará en libertad. Pero todo esto ocurre pues en el contexto, en primer lugar, de la muy próxima reelección del doctor Abud. Él estaba terminando ya su primer periodo, estaba postulándose para un segundo periodo según su propio derecho, y también en el contexto pues de una serie de dificultades que había tenido el rector con la gobernadora Laida Sansores, y pues sorprende también que el Consejo Universitario se pronuncia por la mañana contra la detención y bueno, haciendo un llamado, ¿no?, a que se libere al doctor Abud, y luego en la madrugada se reúne una parte del Consejo fuera de las instalaciones universitarias, aparentemente pues digamos ahí bajo el control del gobierno local, para nombrar a una nueva rectora. Lo que sabemos es que inmediatamente, bueno, ella toma control de la universidad, cierran las oficinas, cambian las cerraduras, en fin, y bueno, eso es lo que tenemos ahora, Carmen, de noticias sobre lo que está pasando allá en Campeche. Pues sinceramente muy delicado, doctor González Plasencia, secretario general de la NUYES. Pues sí, el contexto en que se dan las cosas es sumamente importante subrayarlo, porque efectivamente hay un proceso de sucesión o de reelección del rector, por un lado, y por otro lado también pues señalamientos de presunta intención de intervenir en la propia universidad, de lo que sería una intención, una intromisión inadmisible, se ha dicho. La propia comunicación que se ha emitido desde el Consejo habla de una intromisión inadmisible en la vida interna de la institución, y pues están defendiendo su capacidad de autonomía
acorde a la propia ley orgánica y todo lo que está aquí en juego y lo que se está exponiendo públicamente, Luis Armando, y la forma en que fue encontrada la droga en la camioneta donde iba el rector tan casualmente, todo es sumamente inquietante, Luis Armando. Pues sí, suena a uno de esos casos del pasado, ¿no? En los que se sembraba evidencia y a partir de eso se armaba un caso. Sí. Nosotros estamos eso es probable, eso es algo que, digamos, que invita a la suspicacia, para decirlo suavemente. Exactamente. Enviamos a un par de abogados de las Núñez allá a Campeche, precisamente para que estén cerca del asunto. Te decía yo que a las 9 más o menos se decide la situación jurídica. Pues nos preocupa, por una parte nos preocupa que una vez que se haya nombrado a la rectora nueva, pues se encuentre sin elementos la acusación suelta del doctor. Ojalá, digo, por él y por su integridad personal, pues es importante que esté en libertad, pero bueno, eso también abonaría esa suspicacia, ¿no? De que el objetivo en realidad pues será eliminarlo de la contienda por la rectoría para un segundo periodo, pero también nos preocupa naturalmente que le confirmaran los cargos, ¿no? Porque pues parecen muy endebles las evidencias con las que se contaron. La detención, en mi opinión, podría ser calificada como una detención por lo menos irregular, ¿no? Y bueno, eso motivaría la libertad del doctor Abud, pero por lo pronto la violación a la autonomía universitaria y a los derechos humanos del rector pues ya están consumadas, ¿no? Luis Armando González Plasencia, ¿cómo fue el mecanismo entonces para la llegada de una rectora? O sea, ¿de qué manera se dieron las cosas? Porque fue ipso facto. Sí, el testimonio que tenemos es que se habló directamente desde el gobierno de Campeche, aparentemente desde la Secretaría General de Gobierno, con las y los consejeros. Se les citó en un lugar fuera de la universidad. Entiendo que no es la primera vez que esto sucede, que en otros momentos se ha intentado citar al consejo fuera de la universidad. ¿Pero lo cita el gobierno? Con ellos. ¿Perdón? Al consejo universitario. ¿Pero el gobierno cita a los consejos universitarios? ¿Así funciona? Sí, ahí en Campeche, ¿no? ¿En Campeche es legal? No debería ser así, por supuesto que no. Pues, pero, ¿cómo por qué? Las testimonios que tenemos nos cuentan que no ha sido la primera ocasión que se ha intentado citar a consejeras y consejeros. Naturalmente entendemos que con la finalidad de convencerlos, entre comillas, para que voten en cierto sentido. Entonces eso fue lo que ocurrió. Si los citaron fuera de las instalaciones universitarias, los mantuvieron hasta la madrugada, la información que tenemos, y hasta que fue nombrada esta rectora. Ahora, déjame también comentarte que recibimos la llamada de la rectora de la Universidad del Carmen. Campeche tiene dos universidades públicas, la Universidad Autónoma de Campeche y la Universidad del Carmen, diciéndome que efectivamente recibió una llamada también de parte de algún funcionario del gobierno para pues decirle que había sido invitada a renunciar a su posición y que pues lo que más le convenía era hacerlo para no enfrentar problemas, ¿no? Entonces, digamos que tenemos ahí una situación con las Luis dos Armando. universidades públicas, una ya consumada, que es la del doctor Abud, y otra pues que está evidentemente en riesgo de ocurrir, que es con la doctora Sandra Ruiz Lafón, que es la rectora de la Universidad de Ciudad del Carmen. Te precisó Luis Armando González Plasencia, como secretario general ejecutivo de la Núñez, ¿quién le llamó y qué le dijo exactamente? Del gobierno, me dice, ¿no? ¿Alguien del gobierno? ¿Alguien? Son cuidadosos, ¿no? Y no señalan a alguien en particular. Pero bueno, Campeche, ¿invitándola a renunciar? Sí, solicitando la renuncia. ¿Y ella aceptándola? No, de momento no la ha aceptado, ¿no? Entendemos que están en ese proceso y no la ha aceptado hasta el momento. Espero que no se consume ese caso también. Pues es grave el asunto. ¿Das por consumado el caso del rector de Campeche o la Núñez procederá de alguna manera? Mira, estamos analizando el tema.
Nos preocupa que esta circunstancia sea un patrón. Tenemos casos de otros rectores que muy cercanos a la fecha en la que tendrían que iniciar sus procedimientos de reelección, pues han vivido conflictos internos en las universidades que han provocado que tengan que digamos, desistir de ir por las reelecciones, que es el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, el caso en Zacatecas también, y algunos amagos en otros estados. Esa ha sido una de las cosas que hemos señalado nosotros como pues atentados, digamos, o amenazas a la autonomía universitaria, intentos desde los gobiernos estatales de interferir con el nombramiento de las y los titulares de las instituciones. Pero este caso es particularmente grave porque aquí estamos viendo el uso del sistema de justicia penal para, pues digamos, hacer a un lado a un rector en funciones a punto de iniciar su proceso de reelección, y durante el tiempo que está en detención, pues llevar a cabo una maniobra como la que estamos comentando para nombrar a una nueva rectora. Estamos, te decía yo, analizando estos casos. Naturalmente, frente a esta circunstancia, evaluaremos en la asociación pues cuál va a ser, digamos, el camino que tendremos que correr para ver si efectivamente podemos considerar como legítima el nombramiento de la rectora. Naturalmente a mí me parece que a todas luces no, ¿verdad? Pero pues, nosotros tendremos que decidirlo en el Consejo de la Asociación y también en conjunto con la propia Universidad Autónoma de Campeche. Ellos son quienes en todo caso tendrían que finalmente desconocer o buscar la manera de llamar a una nueva elección y ver si efectivamente se incluye al doctor Abud o ya definitivamente él desiste de esta circunstancia, ¿no? Pero bueno, como te puedes dar cuenta, hay un elemento ahí que está gravitando y que está influyendo ya de hecho en la decisión sobre la rectoría de la Universidad de Campeche. ¿La Núñez ha hablado con el señor rector en las últimas horas? No hemos podido hablar con él porque está detenido solamente a través del abogado, ¿no? Su abogado particular. Nuestros abogados están en contacto con el abogado particular y yo esperaría que en el transcurso de la mañana puedan hablar ya con él. Pero digamos, hay suspicacia, hay preocupación, hay la... Sí, naturalmente. Por supuesto sí. que la manera en que se encontró droga en la camioneta del rector de esta forma tan, entre comillas, casual, y lo que has narrado en este programa, bueno, pues es algo que está en su propio planteamiento y análisis legal también. Sí, por supuesto. Tenemos, digamos, dos vertientes aquí que estamos atendiendo, una estrictamente jurídica, que pues atiende a el debido proceso, a la violación a los derechos procesales del doctor Abud, y la otra pues es de naturaleza política, ¿no? Porque también pues nos damos cuenta de que el leitmotiv de todo este asunto pues tiene un trasfondo político, sin duda. Tiene un trasfondo político sin duda y bueno, pues esto mantendremos la atención para seguir informando en este programa de lo que ocurre en Campeche con este caso y con el caso de la Universidad de Carmen que acabas de mencionar, que también es bastante delicado, y veremos qué ocurre también en esta otra parte de la tarea universitaria, de lo que está sucediendo pues en estos instantes en Campeche. Seguiremos hablando del tema, Luis Armando, y bueno, pues atendimos la comunicación que hicieron en materia presupuestal, que leímos el comunicado que emitieron. Sí. Y estamos pues siguiendo de cerca el pronunciamiento que están haciendo por tu conducto, Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Núñez, en México, en relación a lo que ha ocurrido con el rector Abud Flores. Gracias por estar aquí y seguimos en contacto, doctor. Hasta luego, Carmen. Muy buenos días. Seguimos en comunicación, gracias por estar aquí. Hay la comunicación de los consejeros y consejeras universitarias de la Universidad Autónoma de Campeche. Déjeme leerlo porque es importante y muy preocupante lo que ocurre. La comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Campeche, a través de sus consejeras y consejeros universitarios, expresa su más enérgico y categórico rechazo a los hechos ocurridos la mañana del día de hoy, ayer, cuando nuestro rector, el doctor José Alberto Abud Flores, fue detenido en un acto que consideramos profundamente deplorable
injustificado y contrario al espíritu democrático y al respeto que deben prevalecer en el Estado de Derecho, que debe prevalecer en un Estado de Derecho. Con gran preocupación observamos que horas después de este acontecimiento personal ajeno a esta institución, ha intentado citar a este consejo. Con gran preocupación observamos que horas después de este acontecimiento personal ajeno a esta institución, ha intentado citar a este consejo a una sesión con el aparente propósito de destituir al titular de la rectoría en una sede alterna a esta universidad. Tal proceder constituye una intromisión inadmisible en la vida interna de nuestra institución. La Universidad Autónoma de Campeche es una institución pública y autónoma con plena capacidad de autogobierno, sustentada en su ley orgánica y en los principios constitucionales que garantizan la libertad académica, administrativa y de gestión. Ninguna autoridad externa, ningún actor ajeno a nuestra comunidad tiene derecho a intervenir en sus decisiones, procedimientos o formas de organización. La autonomía universitaria no es un privilegio, es una conquista histórica que resguarda la pluralidad, el pensamiento crítico y la función social de la educación superior. Vulnerarla significa debilitar a la universidad pública y con ello a la sociedad misma. Por lo anterior, dicen consejeras y consejeros universitarios de la Universidad Autónoma de Campeche, por lo anterior, 2 puntos. 1. Exigimos el respeto irrestricto a la autonomía de la Universidad Autónoma de Campeche. 2. Demandamos el cese inmediato de cualquier intento de injerencia externa en los asuntos internos de nuestra institución. 3. Y reclamamos con firmeza y responsabilidad institucional la liberación inmediata de nuestro rector, el doctor José Alberto Abud Flores, en pleno respeto a sus derechos humanos y el debido proceso. La universidad no se gobierna desde fuera, se construye desde dentro con legalidad, con diálogo y con responsabilidad histórica. Hoy alzamos la voz no por confrontación, sino por convicción, no por interés particular, sino por la defensa de un principio que pertenece a toda la sociedad, el derecho a una universidad libre y autónoma, porque cuando se vulnera a una universidad, no solo se agrede a una persona o a una institución, se lastima el porvenir colectivo. Firman las consejeras y consejeros universitarios de la Universidad Autónoma de Campeche, exigiendo, entre otras cosas, la liberación del doctor José Alberto Abud Flores, detenido en un acto que consideran profundamente deplorable, injustificado y contrario al espíritu democrático y al respeto que debe prevalecer en un Estado de Derecho. Es este el contenido del comunicado que han circulado desde ayer.